Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos a una edición más de Enfoque. Toca hablar de agua, toca hablar del río Tajo, amén de las circunstancias que estamos viviendo en las últimas semanas, porque prácticamente en todas las temporadas que tenemos de Enfoque dedicamos un programa a la Cátedra del Tajo. Bueno, pues haciendo balance de los retos conseguidos, de lo que queda por hacer y sobre todo aprovechando también de su sabiduría en torno a la salud del río. Entonces, ha cuadrado así, y las circunstancias de la actualidad se van de la mano con la actualidad de la Cátedra del Tajo, y a partir de ahí comenzamos este programa. Vemos nuestro vídeo. Mejora de la calidad de las aguas, un régimen de caudales suficiente para recuperar la dinámica del tramo medio del río, así como una gestión más sostenible de las centrales hidroeléctricas, especialmente problemático en el tramo extremeño. Son los tres pilares de las necesarias medidas que se tienen que acometer para conservar la salud del Tajo. Puede parecer paradójico que tal y como viene transcurriendo el presente mes de marzo, con los índices de precipitaciones y el aumento correspondiente del río, a su paso por Toledo y Talavera de la Reina, desde la Cátedra del Tajo, sigan llamando a la acción urgente en cuanto a la salud del río. Pero así es, pues en palabras de la directora de la cátedra, los retos del Tajo siguen siendo la calidad de las aguas, los caudales y la gestión de las centrales hidroeléctricas. En cuanto a los problemas de contaminación, se ha destacado la importancia de atender, sin más demoras, el programa de medidas del Plan Hidrológico. Los retrasos en las actuaciones de mejora de las depuradoras del río Manzanares en Madrid, por desacuerdos en la financiación, están condicionando que se puedan alcanzar los objetivos de buen estado en las masas de agua del tramo bajo el río Jarama, así como de todo el tramo medio del río Tajo desde Aranjuez. En el contexto de la mejora de la dinámica fluvial, se ha destacado la obligación del establecimiento de regímenes de caudales ecológicos basados en metodologías que tengan como prioridad la consecución del buen estado. En este sentido, la cátedra ha emitido diversos informes periciales en las causas judiciales abiertas por esta carencia del actual plan hidrológico. Además, se ha llamado la atención sobre el retraso injustificado en las nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo Segura, las cuales deben adaptar las cantidades a derivar por el trasvase a los nuevos caudales asignados al río. Otros temas sobre los que también hace hincapié la Cátedra del Tajo son la propuesta de cesión de derechos de uso del agua del Tajo a regantes de Almería, la gestión de las centrales hidroeléctricas, atendiendo a los efectos que se producen sobre los ecosistemas fluviales, sin olvidar algo que es noticia en las últimas semanas, como todo lo relacionado con el aumento del riesgo de inundación y el cambio climático. Una de las formas de atender este problema es mediante el establecimiento de medidas basadas en la naturaleza para la retención de agua y reducción del riesgo. Así, durante 2025 se continuará el proyecto que se viene realizando en la cuenca del arroyo Ramabujas, Toledo y Nambroca, para, una vez establecido el diagnóstico de los problemas e identificadas las acciones prioritarias, proceder a su puesta en marcha. Pues este ha sido nuestro vídeo de entrada, y ahora tenemos que presentar a nuestros invitados que una vez más han querido estar con nosotros. Beatriz Larra, directora de la Cátedra del Tajo, UCLM Solís, muchísimas gracias por estar aquí. Buenas noches. Buenas noches, Ana. Y Raúl Urquiaga, investigador de la Cátedra del Tajo, UCLM Solís, muchísimas gracias por estar aquí. Buenas noches. Gracias a ti, buenas noches. Beatriz, Raúl, la actualidad manda. Estamos viendo el Tajo, independientemente, amén de ese fracaso patrimonial que ha sido el puente, bueno, siempre lo hemos llamado el puente romano, es el puente viejo de Talavera. Esto significa, estas lluvias, estas avenidas, estas crecidas, ¿significa que el Tajo ya está gozando de buena salud, Beatriz? Bueno, no, sabemos que no, Ana. Lo que sí es importante es que está mejor, porque es bueno lo que ha pasado, que recupere un poco de esa dinámica fluvial que tanto decimos que tendría que tener parecida a la natural, es muy necesario. Por tanto, bueno, bienvenidas estas lluvias, bienvenidas estas crecidas, que salvo lo del puente, la caída del puente romano de Talavera, pues no ha traído ningún tipo de problema con la población, bienvenidas sean, porque el río lo necesita. Tengamos en cuenta que ayer mismo, bajando al puente de Alcántara, se veía como en todos los azudes se están limpiando, pasa el agua por encima de todos los azudes, con lo cual todo lo que hubiera colmatado antes de esos pequeños azudes se está levantando de ahí.
Entonces es muy necesario, tremendamente necesario lo que está pasando. Luego recuérdame que te voy a hacer una pregunta, porque en Ávila, que también ha sufrido unas inundaciones notables, oía yo al alcalde de Ávila el sábado por la mañana decir que habían eliminado un azud. Luego recuérdame que te pregunté ¿para qué sirve un azud? Entonces, Raúl, ¿estamos en una especie de espejismo? Totalmente. Estamos viviendo unas situaciones que van a ser históricas, por lo menos hasta ahora lo son, y es un espejismo claramente que nos enseña cómo es el funcionamiento de los ríos. Estas crecidas, quizás no tan grandes, pero estas crecidas extraordinarias en las que el río recupera su dinámica, en la que inunda las llanuras de inundación, que son exactamente los lugares por donde el río, cuando lleva mucha agua, atenúa las avenidas y sirve, pues tiene unos beneficios ambientales, incluso para fertilizar la tierra, por eso son tan fértiles las zonas de las vegas de los ríos, ¿no? Es un espejismo que estamos viendo, que veremos a ver qué ocurre, porque con el cambio climático es posible que estas situaciones extraordinarias se vuelvan ordinarias y las veamos más a menudo en nuestras vidas. Y sí quería apuntar que aunque es algo, ese espejismo que estamos viendo, pero no está ocurriendo en todo el río Tajo. En el río Tajo, desde Bolarque, desde Entrepeñas y Buendía, digamos, hasta Aranjuez, no estamos viviendo esta situación. No porque no haya llovido, sino porque las presas que regulan la cabecera del río Tajo no están soltando una cantidad de agua que reproduzca estas crecidas. Todo ese agua está siendo almacenada en estos embalses, para ser trasvasada por el trasvase. ¿Qué es lo bueno de lo que hemos aprendido? Porque en nuestro horizonte también está esa dana del 28 de octubre del año pasado. ¿Qué es lo bueno que hemos aprendido como sociedad y también en cuanto a pedagogía de la salud de los ríos con estos acontecimientos, Beatriz? Pues yo creo que muchas cosas. Para empezar, hemos aprendido que un río no es una lámina de agua constante todo el tiempo del año a la misma altura. Hemos aprendido que un río está vivo y que un río obedece solo a lo que él quiere, aunque lo tengamos tan controlado en los embalses de las cabeceras, que precisamente lo que tenemos es un río muerto por el hecho de que está muy controlado con los embalses de cabecera, pero que cuando ya la naturaleza ha dicho hasta aquí he llegado, pues ha habido que abrir compuertas en todos los embalses de Madrid, y quitando esos de Entrepeñas y Buendía que comentaba Raúl, pues son las inundaciones que estamos viendo ahora, por la cantidad de lluvia y por la apertura de esos embalses. Entonces el río al final nos está diciendo aquí estoy, y la ciudadanía yo creo que hemos aprendido muchísimo. Hemos aprendido, como decía Raúl, dónde está la llanura de inundación de un río. Es decir, el río dice este es mi espacio, y por tanto cuando la población estamos ahí encima con viviendas o con infraestructuras, somos nosotros los que estamos ocupando su territorio, ¿no? Y yo creo que de alguna manera nos ha dicho esto es mío, hasta aquí podéis llegar. Eso como ciudadanía, como sociedad, hemos aprendido a tomarnos en serio las alertas, que yo creo que también es importante, pero de lo aprendido, ¿qué cosas se pueden poner en práctica, Raúl, para mejorar? Bueno, estamos viendo cómo en esas zonas, esas llanuras de inundación, en muchos municipios de la cuenca del Tajo, había previsto, o en el pasado se habían previsto, actuaciones urbanísticas. Lo que decía Beatriz, el río nos indica hasta dónde llegan sus dominios, ¿no? Y no tenemos que repetir esos errores que se han repetido en el pasado, sino que mirando al futuro, son zonas en las que no se pueden dar ciertos usos o ciertas actividades humanas que impliquen un riesgo para la población. Y más teniendo en cuenta, como decía antes, cómo va a variar el clima a partir de ahora con el cambio climático. La DANA del año 23, aquí en Toledo, nos dijo que los ríos que hemos alterado incrementan el riesgo ante una inundación. Estas fuertes lluvias nos están indicando que aquellas zonas inundables que no se venían inundando a lo mejor desde hacía 70, 80 años, pero son susceptibles de ser inundadas, y por tanto tenemos que aprender a que hay que respetar las zonas del río, facilitando o haciendo posible que la dinámica del río,
pues sea la natural y por tanto en esas zonas pues que tengan unos usos adecuados, como pueden ser usos ambientales, usos de esparcimiento, etcétera. Hablábamos antes de comenzar, en el año 1947, esa fotografía icónica que vemos la estación de tren de Toledo inundada Muy bien, inundada. o sea, no con una lámina de agua, claro, cuando eso, además con el blanco y negro que siempre nos provoca como mucha nostalgia, ya, pero esto fue en el 47, cuidado, ¿no? Que, bueno, pueden ser muchos años o pueden ser pocos, ¿no? Claro, vemos la Huerta del Rey, no ha sido urbanizada, menos mal, ¿no? Hubo proyectos, Menos mal, claro, hubo proyectos. Exactamente, pero no ha sido urbanizada y es una zona que está al lado, es una zona periurbana de la ciudad de Toledo y por tanto no podemos pensar en usos urbanísticos o usos intensivos que ante una hipotética crecida, ahí está dentro de los mapas de inundación del Ministerio de Transición Ecológica y por tanto pues, las actuaciones que ahí hagamos hay que hacerlas siempre con mucha precaución, por lo menos es lo que decimos. Está en la mente de todo algunos proyectos urbanísticos que lo de la Huerta del Rey se paró y además podemos decirlo, se paró en seco, nunca mejor dicho, pero está toda la zona de la Peraleda, Beatriz. Efectivamente. Bueno, la zona de la estación, tengamos en cuenta que la inundación de 1947 es previa a la construcción de Entrepeñas y Buendía. O sea, los embalses no había esos embalses grandes de regulación en la cabecera, que en el caso de que las lluvias, en vez de venir de Madrid, como están viniendo ahora, vinieran de la parte de Guadalajara y de Cuenca, ¿no? De Entrepeñas y Buendía, en este caso estaríamos, entre comillas, a salvo, porque esas inundaciones primero llenarían esos, o sea, esa cantidad de agua primero llenaría esos embalses, ¿no? Entonces, bueno, por eso seguramente desde el año 47 no hemos tenido otra gran inundación como esa cerca de la estación de tren. Pero sí, lo de la zona de la Peraleda está clarísimo también. Para eso el Ministerio tiene esos planos, desde luego en la actualidad. Yo no sé, comentábamos antes desde cuándo existen esos planos al servicio de la ciudadanía, pero hoy en día están disponibles para periodos de retorno de 10, de 100, de 500 años y por tanto hay que tenerlos muy, muy, muy en cuenta para cualquier cuestión de desarrollo urbanístico que se vaya a llevar a cabo. Antes de que se me vaya, lo del Azud en Ávila, que ha tenido unas inundaciones que las hemos visto todos, escuchaba yo, como te decía, el sábado por la mañana decir al alcalde que con las confederaciones hidrológicas y tal, habían decidido desechar, o exactamente no sé cuál es la palabra, uno de los azudes del río para evitar más inundaciones. ¿Desecharlo? O sea, deshacerlo. Deshacerlo, Sí. eliminarlo. Sí. Sí, porque con eso lo que permites es que seguramente se pudiera producir una llanura de inundación alrededor. No lo sé, no sé muy Sí, bien. bueno, estamos hablando. Desconozco el caso, Sí. pero bueno, que eliminando el azud es posible que se pudiera permitir que el agua inundara la llanura y con eso estás intentando Pero los evitar azudes que son llegara elementos abajo. naturales, ¿no? No, O no, también son los artificiales. Son azudes construcciones. son construcciones artificiales que se hacen con un uso, derivar agua para regadío o para captación de poblaciones o para abrevar el ganado. Lo que ocurre es que, según marca la ley, cuando un azud deja de tener uso, el propietario del azud, o si no subsidiariamente el Estado, tienen que revertir a la situación natural del río, eliminarlo, siempre con el objetivo de mantener el buen estado del río. Hay que tener en cuenta que un azud, al igual que una presa, supone un obstáculo para la circulación de la fauna, de los peces, y además supone también un obstáculo para la circulación de los sedimentos del río. Los ríos normalmente pensamos que solo transportan agua. Los ríos hay fauna, hay animales, hay vegetación, hay sedimentos que son necesarios para la propia dinámica, para el propio funcionamiento del río y con unos beneficios económicos que son conocidos, ¿no? Entonces esas infraestructuras que están prácticamente en todos los ríos, que no tengan uso, pues según marca la ley, pues tienen que ser eliminados cuando ya no cumplen con la función con la que fueron construidos. Pasar el Tajo. Piensa los de Toledo, claro, Ana. Todos los azudes que hay en Toledo, a su paso por la ciudad, Ya no tienen ese uso para el que fueron creados. quitando el primero, que es el de Safón, que sigue funcionando la central hidroeléctrica, el resto no tienen uso y son artificiales. O sea, tú los ves, estás viendo el de Santa Ana. Sí, lo hemos visto ahora en el vídeo. El de Santa Ana ahora porque está cubierto de agua, pero cuando el caudal viene mucho más bajo se ve perfectamente que es de hormigón. Es un azud
relativamente moderno, del año 50 y tantos. Lo dejamos ahí. En ese desayuno que convocasteis, creo recordar, la semana pasada, para hablar de los retos del trabajo de la Cátedra del Tajo UCLM Solís, hablabais también de siguiendo con esa palabra espejismo, de que no nos engañemos, que mucho agua del que estamos viendo en Toledo, que no es Tajo, que es jarama. Mucha, no toda. Como ha comentado Raúl antes, desde Entrepeñas y Buendía, que sería el origen del río Tajo, hasta Aranjuez no está pasando más que el caudal ecológico mínimo, más los usos agrícolas que haya. Estaban pasando 10 metros cúbicos por segundo el otro día, es decir, prácticamente nada. De los 400 metros cúbicos por segundo que están pasando aquí, los otros 390 están viniendo del Jarama. Por tanto, y si viene del Jarama, es Cuenca de Madrid y Guadalajara también. De Guadalajara, y reiteradamente venís hablando y denunciando que se podía mejorar la depuración de las aguas de Madrid. Vamos a dejarlo así, ¿no, Raúl? Desde luego, desde luego. O sea, Pero eres un hombre pacífico, no vienes con ganas de tensionar. A ver, el Madrid, o digamos el Tajo, los ríos de la cuenca del Tajo tienen un problema que es Madrid, y no porque sea Madrid, sino porque en Madrid viven cerca de 7 millones de habitantes, que sus aguas, pues mejor o peor depuradas, tienen que ir a un río muy pequeño, que es el río Manzanares, y al río Jarama, ¿no? Entonces, ya de por sí esos ríos no tienen capacidad para absorber de tal cantidad de vertidos, ¿no? Según los datos que tenemos en la Cátedra del Tajo, el 70% aproximadamente de lo que discurre por el río Jarama son vertidos de las aguas residuales de las depuradoras de Madrid, ¿no? Ya teniendo en cuenta eso, ya no hay problemas, ¿no? Si además las depuradoras o algunas depuradoras de Madrid no tienen una capacidad suficiente para que sus vertidos cumplan con los objetivos ambientales de los ríos, en cuestiones de concentración de nitratos, de fosfatos, de amonio, por tanto, el problema se va a intensificar, ¿no? Y ese es el problema que tenemos ahora mismo, ¿no? El río Manzanares, el río Jarama, tienen unos niveles de contaminantes muy altos que se trasladan al río Tajo y que son los que vemos a su paso por Toledo. Pero ojo, no solo son los vertidos de las depuradoras de Madrid. Sí, claro. Hay más depuradoras de otras localidades, de Castilla-La Mancha, que también tienen su culpa, por decirlo de alguna manera. Su responsabilidad. Su responsabilidad en el estado del río, ¿no? Y además también tenemos que tener en cuenta lo que supone la contaminación difusa, que se llama, que es aquella que viene de la agricultura, de los productos que se utilizan en la agricultura, fertilizantes y también productos químicos, que a través de la infiltración, a través de la escorrentía, pasan al río Tajo, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos ahí, digamos, como una mezcla de circunstancias que hacen que el río Tajo, a su paso por Toledo y más abajo, pues tenga las características de calidad que tiene. O sea, que no se nos llenen los ojos de pan, que diríamos en lenguaje de refranero popular, que no porque veamos mucho agua y mucha fuerza... No, claro. En el caso de Madrid yo creo que habría que añadir también el hecho de que tiene 3 grandes depuradoras, tres de las más grandes, de las más antiguas, que están muy obsoletas, que están al final de su vida útil, que son la China, Butarque y Sur. Son 3 depuradoras que ya en el año 2009, fíjate de cuándo estamos hablando, Ana, fueron declaradas de interés general del Estado. Bien, eso quería decir que el Ministerio, en aquel entonces de Medio Ambiente, ahora de Transición Ecológica, es quien se hace cargo de las obras de mejora de esas depuradoras, ¿vale? de modernizarlas. Bueno, pues ¿qué pasa? Estaban ya en el... ahora mismo ha salido en el año 2023, hace ya 2 años, los anteproyectos de esas obras. Es decir, han tardado, pero por lo menos están ya los anteproyectos publicados en el Boletín Oficial del Estado desde el año 2009 hasta el año 2023. Bien, pero ya los tenemos. Y desde mayo de 2023, hace ya casi 2 años, Ana, está paralizado en las conversaciones entre el Ayuntamiento de Madrid, propietario de las depuradoras, y el Ministerio, que es quien declara de interés general del Estado esas obras, sobre quién financia, en qué porcentajes y hasta dónde llega cada uno de ellos. Vale, esos son 2 años de retraso, bueno, que a nosotros nos parecen demasiado para una relación institucional normal.
¿no? Teniendo en cuenta que llevamos desde el 2009 ya sabiendo clarísimamente que el motivo de la contaminación del Tajo en su tramo medio proviene fundamentalmente de esas depuradoras tan grandes y al final de la vida útil. Seguimos estirándolas cuando lo que hay que hacer es, ya lo dice el anteproyecto, tirarlas completamente y volverlas a hacer, ¿no? Es una obra muy larga, proyectada para 4 años y 4 meses, muy costosa, 1.200 y pico millones suman las 4 obras de depuración, de la modernización de las 3 depuradoras, y luego hay otra de un tanque de tormenta en la depuradora sur y unos colectores. Bien, entonces, bueno, creemos que eso es lo que no debería ser de recibo, ¿no? Quizá el que se tarde tanto en tomar ese tipo de decisiones. Si ya se sabe cuál es el problema, creemos que las administraciones deberían funcionar de forma más en este sentido la sociedad como que no está muy concienciada, porque cuando hablas de retraso también es una cantinela lo de, y esto no me lo toméis a mal, ¿no?, las famosas normas de explotación del trasvase Tajo Segura, por no hablar del trasvase Tajo Segura, ¿no? En muchas ocasiones parece que hay un ejercicio de desconexión de la ciudadanía, de la sociedad, ante este tipo de cuestiones que se alargan, se retrasan, y eso yo creo que provoca una desmovilización general. Yo no sé si es voluntaria o involuntariamente por parte de quien lo provoca, no en la ciudadanía, pero estaréis conmigo en que son temas que llevan tanto tiempo que al final la ciudadanía dice, bueno, pues ¿qué pasa? Y claro, ahora con las aguas cualquiera se puede hablar del trasvase. Raúl, bueno, sí, desde luego. Bueno, yo creo que para eso estamos la Cátedra del Tajo, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Para hacer que no se nos olvide que esto es un problema ambiental, pero también es un problema social que tenemos no solo en Castilla-La Mancha, sino también es un problema que incumbe a Madrid y que incumbe a Extremadura, ¿no?, a 3 comunidades autónomas. Por donde pasa el Tajo, aunque luego hay otros aquí que también les incumbe. Exactamente, exactamente. Entonces, no por eso, claro, son problemas que se han enquistado, que se están alargando pues, demasiado, ¿no?, demasiado tiempo, pero que en algún momento se tendrá que poner una solución, ¿no? Aunque solo sea porque haya leyes que digan que tal como estamos funcionando no podemos seguir funcionando. ¿En qué momento estamos? Volvemos al espejismo quizá que decíamos antes, o sea que aunque esté lloviendo mucho ahora, da igual, el problema en cuanto cierren las compuertas de los embalses de Madrid, vamos a volver inmediatamente a unos valores de caudales bueno, pues habituales para esta época del año quizá, a lo que nos tienen acostumbrados, que es bueno, pues secos, ¿no? y sin movimiento. Entonces eso es lo que tenemos que recordar, que estamos en una semana muy clave, pero que la semana que viene o dentro de 2 vamos a estar como estábamos. Y vamos a estar como estábamos todos los días del año, es decir, guardándose el agua siempre en Entrepeñas y Buendías para el trasvase y no dejándola circular por el Tajo. Y eso es lo que, eso es lo que no puede ser. Esas reglas de explotación, como decías, Ana, hay que bajarlas, o sea, hay que reformarlas a la baja. Primero porque lo dice el Plan Hidrológico. El Plan Hidrológico de 2023 dijo que en 12 meses tenían que ser rebajadas. ¿En el 23? El plan hidrológico es del 2022 al 2027, pero se aprobó en enero del 23. Y se daban ellos mismos 12 meses para rebajar las reglas de explotación. Es decir, enero del 24 caducó. Estamos en marzo del 25 y seguimos con esas reglas sin modificar a la baja. Y deben ser modificadas a la baja, me refiero a las cantidades a trasvasar, porque teóricamente, teóricamente no, en la práctica el plan habla de que se han subido ligeramente los caudales ecológicos mínimos que tienen que circular por el río. Como las dos cosas son incompatibles, que siga saliendo la misma cantidad de agua para el trasvase con que el caudal mínimo sea un poquito más alto en Aranjuez, es incompatible para el buen funcionamiento de Entrepeñas y Buendía, pues hay que hacerlo. Y hay que hacerlo. Sí, porque es curioso, el domingo visitaba Talavera de la Reina el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y venía a decir que, bueno, que primero esas obras que se hicieron a comienzos del año 2000, que recuperaron el río para la ciudad de Talavera de la Reina, han evitado quizás un riesgo mayor de inundaciones, y venía por otro lado a decir que hay que plantearse ya aplicar el sentido común y hablar de un plan hidrológico nacional alejado de ideologías. También el presidente de Castilla-La Mancha venía a decir que no nos quedemos con lo que tenemos aquí, que miremos un poquito más allá y que efectivamente el Tajo es uno de los, decía, uno de los ríos más intervenidos, como si fuera una cuestión, iba a decir como si fuera una cuestión de economía, digo, no, es que es una cuestión, o sea,
que realmente luego en el discurso político sí que hay una presencia de que hay que hacer algo con el Tajo, con los trasvases y con los caudales ecológicos, Sí, pero no se hace. Y el Plan Hidrológico Nacional no es necesario, yo creo, abordarlo ahí. Sí. No, porque el Plan Hidrológico Nacional ya habla de la prioridad de la cuenca cedente. O sea, esas son cosas que están absolutamente establecidas ya desde hace muchos años, desde el 2001, que nos lo dimos entre todos. Por tanto, eso ya existe, y ya habla de la prioridad de la cuenca cedente. Lo que hay que hacer es cumplirlo. Cuando se habla de Plan Hidrológico Nacional, es un eufemismo para decir que hay que hacer más trasvases en España o más infraestructuras hidráulicas, ¿no? Para nosotros no es necesario un Plan Hidrológico Nacional porque ya existen instrumentos legales que además vienen amparados por la Directiva Marco de Agua, que son los planes hidrológicos de cada una de las cuencas hidrológicas, ¿no? Y por tanto, la planificación existe. Y lo que tenemos que tender es precisamente a que cada cuenca hidrológica sea capaz de gestionar sus propios recursos, adaptar sus usos y actividades a los recursos que tienen, y más teniendo en cuenta que las previsiones con el cambio climático es una reducción de las aportaciones del agua entre el 20 y el 30%. Por lo tanto, si no somos capaces de adaptarnos a esas situaciones, adaptando los consumos, pues el futuro no es muy halagüeño, desde luego. ¿Es un eufemismo también hablar de tubería manchega? Bueno, yo creo que sí, porque en el fondo es un trasvase intercuencas también, es un trasvase de la cuenca del Tajo a la cuenca del Guadiana. Lo que hay que hacer, en nuestra opinión, aunque comparativamente en cantidad no tiene nada que ver con el del Segura, es una cantidad muchísimo más pequeña, o sea que hay que poner las cosas también en contexto, pero bueno, lo que hay que hacer es poner orden en la cabecera del Guadiana, o sea, realizar trasvases, como bueno, se ha pedido estos días también para las tablas de Daimiel, porque como ya estaban llenos los pozos, pues bueno, que todo contribuiría, ¿no?, a que la lámina de agua fuera muy alta. Bueno, todo eso sin poner orden, sin arreglar el problema de base, que es la sobreexplotación de los acuíferos en la cabecera del Guadiana, yo creo que no tiene sentido. No se puede empezar la casa por el tejado. O sea, empecémosla bien, arreglemos primero qué está pasando con la cabecera de la cuenca del Guadiana, que es un desorden en cuanto a los usos que se hace de esos pozos, legales e ilegales, pero es una sobreexplotación, es decir, se saca más agua de la que luego la naturaleza, a través de la lluvia y la infiltración, es capaz de recargar el acuífero, y si no ponemos orden ahí, pues estaremos haciendo la bola quizá cada día más grande. Si luego la naturaleza te regala un mes de marzo como el actual, pues claro, pues los acuíferos se van a llenar. Si se llenan los acuíferos, habrá agua para los pozos legales, pero también para los pozos ilegales, que es una realidad. Sí, Ana, pero dentro de 5 años vendrá un periodo seco. Claro, pues diremos, por eso te estoy diciendo que los hemos fundido en un año. No, claro. Tienen que estar tanto acuíferos como en concreto los embalses de la cabecera del Tajo entre Piñas y Buendía, hay que guardarlos para cuando no haya. Es donde hay que guardar el agua para cuando no tengamos. Luego además hay una cuestión legal, ¿no? Hablamos, en la ley te queda claro cuál es la jerarquía de usos del agua. Sí. El principal uso es, lógicamente, el abastecimiento, y después viene la agricultura. Y en el Guadiana está al revés. Primero se está dando prioridad a la agricultura a través de esos pozos legales. Los ilegales no tienen ningún tipo de legalidad, lógicamente, ¿no? Se está dando prioridad a eso para el abastecimiento a la población, y se está cogiendo el agua del Tajo para abastecer a las poblaciones, ¿no? Con lo cual se está haciendo un chantaje que no está muy bien, ¿no? Legalmente, ¿no? Decir, no, y moralmente incluso, ¿no? Claro, entonces primero pongan orden en el Guadiana, y por supuesto no se va a dejar a nadie sin beber, sin tener agua para sus usos, a los usos de la gente, pero si tienen agua en su cuenca, utilícenla como marca la legislación. No se va a dejar a nadie sin beber, tal y como argumentaba Raúl, pero sí que es verdad que a partir de ese argumento se dice, pero no podemos cultivar, no podemos poner regadíos. De alguna manera, la proyección económica que se genera a través de un uso del agua, pues se ve limitada, porque para unos territorios sí y para otros no. Es complicado de explicar.
Bueno, porque la estructura económica de una región hay que hacerla siempre en función de la materia prima que se tiene. Entonces, si la materia prima del agua no la tenemos, en ese caso, pues habrá que cultivar secano. No lo sé, ¿no? Algo así. O sea, hay que, igual que se pide en el Segura. En el Segura estamos pidiendo lo mismo, ¿no? Estamos pidiendo que adecúen el desarrollo económico que tienen a la materia prima con la que cuentan. Y si no tienen agua suficiente, o la tienen, pero de la desalación, que sabemos que es mucho más cara, ¿no? En vez de 0,12 céntimos el metro cúbico está a 0,50, 0,60, es decir, tendrían que pagarla y eso repercutiría indiscutiblemente en sus beneficios, ¿no? Bueno, pues aquí a lo mejor está pasando un poco igual. En la cabecera del Guadiana a lo mejor hay que ver qué otro tipo de desarrollo económico alternativo se puede conseguir que no sea el de la agricultura de regadío. Se puede trabajar el secano o se puede trabajar otro tipo de sector económico que no necesariamente sea el de la agricultura de regadío. Pero lo cierto es que si es insostenible, que la palabra no me gusta porque está un poco manida, pero que algo sea insostenible quiere decir que con el tiempo no lo vas a poder sostener. Es decir, que te van a venir periodos secos y no vas a poder sostener ese desarrollo económico basado en una materia prima que no tienes, que no dispones de ella. Insisto, ahora es un espejismo y estamos viviendo el llenado de esos pozos, ¿no? De esos acuíferos, que para eso están. ¿Pero cuánto van a durar? Pues depende de cuánta agua saques. Si extraes más, a un ritmo muy superior, el agua al que entra, pues al final se te van a volver a vaciar. Se te van a volver a vaciar y en el fondo suena como un poco de engaño, ¿no? Hacia los propios agricultores también, porque les estás diciendo, utiliza o les estás dejando utilizar esos pozos, pero cuando venga un periodo seco, Ana, insisto que se nos está olvidando, pero vienen, cuando vuelva ese periodo seco, todo eso que han invertido en modernización de regadío, etcétera, es un dinero que no van a poder a lo mejor amortizar. Dentro de 10 años no va a haber agua, a lo mejor, no lo sé. A lo mejor viene ahora un periodo muy húmedo, no tenemos ni idea, porque no nos dedicamos a la predicción del clima, pero imagínate que lo lógico es que vaya a venir un periodo seco después de este periodo húmedo. Los modelos que emplea el CEDEX o el Ministerio de Transición Ecológica nos dicen precisamente que vamos todavía a una reducción más de las aportaciones de agua, ¿no? Como he dicho antes, entre el 20 y el 30% en los próximos años. Pero coincidiréis conmigo que es un mensaje difícil de vender. Sí, es difícil de vender, pero es necesario hacer esa pedagogía y no podemos hacer la pedagogía inversa de una situación que es irreal, de decir que hay agua para todos y para todo. No, porque entonces nos vamos a llegar a un futuro y nos vamos a dar de bruces contra un muro que es en el que no haya agua. Y entonces, en ese momento, ¿cómo tú le dices al agricultor que toda esa dinero que ha puesto y todos esos esfuerzos para tener regadíos no van a ser posibles? Pues lo que hay que hacer es poner orden y empezar a adecuar la situación económica de los territorios que están empleando más agua del que le corresponde a otros escenarios económicos. Pero es que si no nos vamos adaptando de a poco, nos vamos a llegar a un momento que esto sea un abismo para muchas personas. ¿Qué ha pasado con la venta de los derechos del agua? Bueno, eufemísticamente se llaman cesión de derechos de uso, es decir, los agricultores... Ojo los eufemismos, que bien se nos dan, Bastante. Realmente el agua no es suya, el agua no es de ninguna de las juntas de las comunidades de regantes. El agua es el ministerio, el que, en este caso las confederaciones, las que deciden a quién le ceden el derecho de uso de ese agua, ¿bien? Y entonces hay una comunidad de regantes, que es la del Canal de las Aves, este año, en una reunión del 4 de febrero de 2025, decide que todo el que quiera vender, todo el que quiera ceder el uso de ese agua a una comunidad de regantes de Almería, de las aguas de Almanzora, que puede hacerlo, ¿no? Lo aprueban en una junta de regantes. Y bueno, pues a partir de ahí, ¿eso qué implica? Implica que esa cantidad de agua, que son como 37 hectómetros cúbicos al año, que van a pasar normalmente en época de riego, por tanto en verano, en vez de salir de Entre Peñas y Buendía y circular hasta Aranjuez, directamente van a tener que salir del trasvase para ir a Almería. Por tanto, esos 90 y tantos kilómetros de río que están entre los embalses de Cabecera y Aranjuez, una vez más, además de ahora que ha comentado antes Raúl, que no están viendo cómo el agua circula por allí, no se están enterando de todas estas grandes lluvias que están ocurriendo en Cabecera,
también en verano van a tener esa cantidad de agua menos circulando por ahí, no va a llegar a Aranjuez. Pero todo el tramo de ríos, que no nos olvidemos que para que llegue hasta el Canal de las Aves, ese agua hay que soltarla de entre Peñas y Buendía, para dotar al riego del Canal de las Aves en Aranjuez. Por tanto, si no se suelta, va a llegar, se va a ir otra vez por el trasvase, una cantidad mayor. ¿Bien? Ellos tienen la competencia absoluta para decidir cuándo venden y cuándo bueno, no. Es una cuestión legal. Sí. Está establecido en la ley que se puede hacer esa cesión de derechos de uso, pero en última instancia, en este caso, al ser aguas que se trasvasan de una cuenca hidrográfica a otra, es la Dirección General del Agua del Ministerio de Transición Ecológica quien debe autorizar esa cesión. Y la Dirección General del Agua se puede negar por cuestiones ambientales, por cuestiones que vean que no sea lo más adecuado esa cesión de derechos. Pueden no permitírsela, de hecho estamos todavía en el plazo. En 2 meses pueden no permitirles que lleven a cabo la cesión de derechos de uso. Es muy curioso. Porque repito que el agua no es de nadie, el agua claro, gestiona las confederaciones a quién le corresponde el uso de ese agua. Lanzado tú el eslogan, ese gran eslogan, agua para todos y agua para todo. Aquí en Castilla-La Mancha se mutó, agua para todos sí, agua para todo no, o el agua es de todos. El agua es que es un tema como que muy de pancarta, yo creo, ¿no? En el desayuno en el que hicisteis un poquito de balance también lanzasteis algunos retos y es interesante el proyecto que estáis planteando en la cuenca del arroyo Ramabujas. Yo creo que de este arroyo los más viejos del lugar probablemente sabían dónde estaba y fue a partir de la dana del 23 cuando todos más o menos lo localizamos y no ya tanto lo localizamos sino que supimos lo que puede generar un arroyo. Tan pequeño. Un arroyo tan pequeño, exactamente, un arroyo tan pequeño, el gran daño, porque fue uno de los principales causantes, el arroyo no, sino el mal uso que se ha hecho del arroyo y la urbanización del entorno en Toledo, en Ambroca y yo creo que también en Covisa. ¿Qué planteáis? Bueno, en el caso del arroyo Ramabujas fue porque se localizaron allí una cantidad de lluvia extremadamente alta. Realmente urbanizaciones no hay salvo la de las Nieves. Bueno, y el propio polígono. Y el propio polígono industrial, pero justo, pero que no es un tema como el de Covisa, ¿no? Que sí que a través de esas urbanizaciones con un crecimiento tan increíble crean muchas inundaciones en la degollada. En este caso, bueno, pues planteamos soluciones basadas en la naturaleza, realmente para intentar que lo que llamamos territorios esponja, y que no es nuevo, que en Europa lleva muchos años poniéndose en práctica, los territorios esponja consisten en intentar potenciar esa capacidad que ya de forma natural tiene el terreno de infiltrar agua. Cuando una gota de lluvia cae directamente sobre un terreno que no tiene vegetación, a priori lo que crea es directamente una escorrentía superficial, es decir, hace que se erosione el terreno, ¿vale? Y caiga rápidamente aguas abajo, ¿no? Como si dijéramos, aparecen esos regueros enseguida. Sí. Sin embargo, si el terreno tiene vegetación natural, los olivares, los leñosos, los tuviéramos con una cubierta vegetal en la base, bueno, pues la gota de lluvia como que al romperse va infiltrándose de forma mucho más sencilla y entonces así lo que hacemos es retrasar la bajada de ese agua, ¿no? Baja de forma subterránea y entonces va a acabar llegando al río indiscutiblemente de forma mucho más lenta y entonces estamos evitando que haya tal cantidad de agua, una cantidad de agua muy alta en la superficie que al final acaba cogiendo mucha velocidad, arrastrando muchos sedimentos, ocasionando una pérdida de suelo a los agricultores, que es muy importante tenerlo en cuenta, y que acaba produciendo inundaciones aguas abajo. Inundaciones aguas abajo, por lo que decíamos al principio, porque efectivamente es el polígono industrial de Toledo el que está en el recorrido del arroyo Ramabujas. Bien, eso dicho, ahí hay que tenerlo en cuenta porque, bueno, pues a lo mejor habría que liberar esas parcelas que están justo en la llanura de inundación del arroyo Ramabujas. Esa sería otra cuestión. Las soluciones que planteáis son soluciones naturales, iba a decir hasta tradicionales, porque si vas por muchos olivares ves perfectamente que hay pues esa
acumulación tanto de elementos vegetales como de elementos naturales en los olivares. O sea, esto, Sí. los viejos del lugar saben que esto se puede hacer así, pero ¿no? llevamos unos años en los cuales, por ejemplo, las lindes han ido haciendo cada vez más estrechitas, ¿no? Esas bandas vegetales que estaban rodeando siempre las tierras de cada uno, pues con el tractor, a medida que nos vamos acercando, las dejamos en una fila casi de pajitas, ¿no? Así puestas en orden. Bueno, pues eso habría que volver a recuperar esas lindes con vegetación, sobre todo las que están en sentido transversal a la escorrentía, ¿no? Al flujo del agua. ¿Por qué? Porque en sí mismas ya irían parando. Irían parando de alguna manera, irían haciendo que se infiltrara el agua que se queda ahí, y sobre todo los sedimentos. Si tú paras los sedimentos, pues evitas que haya esas inundaciones, bueno, de barro, ¿no? Que acabamos viendo luego aguas abajo. Entonces, poco a poco se trataría de ir incorporando algún tipo de barreras de control de la erosión, ¿vale? Que se llaman biorrollos, se pueden hacer de muchas diversas maneras, en esas cárcavas que ya se han hecho en el terreno, ir tapando esas cárcavas para que en el terreno, bueno, pues se vaya haciendo allá donde se pueda como de llanura de inundación, ¿no? A lo mejor habrá agricultores que digan, bueno, pero es mi tierra y no quiero que se inunde. Bueno, pero es que es mejor que se te inunde cuando se te tenga que inundar y a cambio vas a tener más fértil también la tierra, porque no vas a tener esa pérdida de suelo. Entonces, es muy importante la pérdida de suelo que se produce con la escorrentía. Pero la sabiduría popular, el de toda la vida, o sea que tiene su base científica, por así decirlo, ¿no? Claro. Aunque se haya perdido. Pero bueno, sí que estamos viendo que hay cosas que se han hecho tradicionalmente y que no se están haciendo, que no son las más adecuadas, ¿no? Por ejemplo, el arar sistemáticamente los cultivos, los cultivos de leñosos, de los olivares, los almendrales, tenerlos constantemente desprovistos de vegetación. Eso no es bueno ni para el suelo ni para disminuir las inundaciones. Entonces, lo que estamos proponiendo es que se gestione de otra manera. No estamos hablando de dejar que esos que crezcan de forma desordenada las hierbas, sino manteniéndolas pues a un cierto nivel, ¿no? Que eso lo que va a hacer es favorecer, como decía Beatriz, esa infiltración del agua, que sea poco a poco, que ese agua quede en el terreno. Empape. Exactamente, lo decía antes, esponja. Claro. Territorio esponja es por eso, es muy visible, ¿no? Hacer que el suelo sea una esponja, acumule agua y por tanto no se pierda. Y además estamos haciendo que los sedimentos no se vayan hacia abajo, sino que queden ahí, y por tanto estamos guardando el suelo, creando suelo. Es uno de los problemas que existen, por ejemplo, en Ambroca y en Toledo, es esa pérdida de nutrientes naturales en el suelo y por tanto tiene unos efectos positivos en los agricultores muy evidentes. Estamos intentando también, bueno, a ver si conseguimos crear o diseñar 2 zonas como de laguna de inundación controlada, un poco por lo que venimos viendo, ¿no? Que puede pasar estos días, que si en algún momento aguas arriba consigues que el agua se salga del cauce, como si dijéramos, ¿no? Y ocupara su llanura de inundación, pues toda esa cantidad de agua ya has evitado que vaya aguas abajo, ¿no? Entonces estás consiguiendo que poco a poco haya menos agua que llegue al polígono, o sea, en este caso. Algo parecido a lo que se ha hecho de forma artificial en la zona azucaica, por y en parte Añover, del Ayuntamiento de Toledo. Sí, ¿En Añover también? En Añover, o sea, Añover ha tenido también unas inundaciones. En Añover ha habido ahora unas inundaciones. ¿Eso qué ha hecho? Pues esa cantidad de agua que se ha salido de su cauce en Añover no está aquí en Toledo, si no la tendríamos aquí también. Claro. Y la tendríamos aguas abajo. Los agricultores de Añover no están muy contentos. Bueno, pero es que mejor una vez que se inunden tus tierras, que además, insisto, lo que decía Raúl, hay que entender que está fertilizando esa tierra. Ya. O sea, en vez de pensar en negativo, habría que pensarlo en positivo. Están fertilizando sus tierras. Claro, pero tienes que saber dónde tienes tu terreno y que tu terreno está en la un zona de terreno inundación. Inundable y seguramente es tan fértil porque está en ese terreno inundable. Y lo tienes que saber y te tienes que adaptar a esa situación. Tienes que saber que a lo mejor una vez cada 10 años se te va a inundar, pero el resto de los años vas a tener un suelo muy fértil. Claro, pero hacíamos el cálculo, el otro día hacían unos compañeros nuestros el cálculo del agua que iba a bajar por Toledo y Talavera. Iban diciendo, si viene del Jarama tantos metros cúbicos, si viene del Manzanares tantos metros cúbicos y del Tajuña no sé cuántos, en Toledo van a llegar
600, 700 metros cúbicos. No, no ha ocurrido eso, precisamente porque el agua se ha laminado en muchos sitios, en esas lagunas de inundación. Tenemos que entender que esas inundaciones disminuyen el riesgo de inundación aguas abajo. Si no, por Talavera hubieran discurrido 1.400, 1.500 metros cúbicos por segundo y se hubiera llevado no solo ese puente, sino a lo mejor se hubiera llevado muchas más cosas. Es muy interesante estas apreciaciones y sería también objeto de debate, ¿no? Pues traer también a agricultores, ¿no? Y que hablaran sobre esta cosa. Nos quedan 4 minutos, pero sí que quería, porque sí que es verdad, vuelvo a Ávila porque realmente, no, porque además es que fue muy ilustrativo. El alcalde fue una entrevista amplia, lo voy a decir, en 24 horas por la mañana, y fue muy ilustrativo. O sea, no iba a buscar su profesión porque realmente se explicaba muy bien. Él hablaba de que se había inundado un parque fluvial. Claro, los parques fluviales están para eso. Fluviales. Justo. Sí, o es sea, una no, de no las lo cosas, decía como una desgracia, ¿no? Le decía, bueno, el parque el parque fluvial se ha inundado y tal. O sea, yo creo que son cosas... Esa es una de las cosas que queremos hacer en pues Nambroka. Eso, porque a mí me suena también que esa figura a veces se ha planteado para Toledo, ¿no? Nosotros queremos, en principio, la cuenca del arroyo Ramabujar la estamos estudiando como un proyecto piloto, ¿no? Como algo que hacer, ¿qué se puede hacer de todas las medidas que hay, que se plantean en la literatura y que se han puesto en práctica en muchos otros sitios, qué se puede hacer en Nambroka para luego ya, si podemos llevarlo a cabo en otras cuencas pequeñas de la provincia de Toledo o de donde sea, ¿no? De la cuenca del Tajo. Y uno de esas cuestiones es un parque fluvial, que en el fondo es eso que te decía, ¿no? Unas zonas de laminación controlada de avenidas. Es decir, intentar que en la zona de Nambroka, si conseguimos que actúe como añover de Tajo, ¿no? O sea, que haya una parte de esa cantidad de agua que se produce desde la sierra de Nambroka hasta la salida de Nambroka, que se pueda inundar, pues todo eso que dejaríamos de escurrir, ¿no? de que cayera aguas abajo por el arroyo hasta el polígono. Estaríamos evitando en el polígono toda esa cantidad de agua. Pero se habría parado enriqueciendo esa zona. Por supuesto. Se piense que se trataba de echar el agua para otro lado, ¿no? Claro, en este caso es una parcela del Ayuntamiento de Nambroka, además, o sea que no estaría afectando a ningún agricultor y bueno, pues se puede hacer, se entiende por parque fluvial, bueno, pues porque en las épocas en las que está encharcado, que va a ser muy pocas veces al año, pero cuando está encharcado, pues se puede plantear como algún sitio con alguna pasarela, con algo para que, bueno, pues se pueda observar cómo funcionaría un humedal, dentro de que no lo va a ser, porque no va a ser un humedal continuo durante todo el año, pero se podría observar en algunos momentos del año un humedal y en otros momentos del año, muchos, pues va a estar seco, porque es así. De todas formas, en el caso de Ávila, no solo se ha inundado un parque fluvial, se ha inundado todo un barrio que hace 40 años no existía ese barrio. Es decir, la ciudad histórica de Ávila no se ha inundado desarrollos urbanísticos que se han hecho en las llanuras de inundación. Y bueno, pues ¿por qué solamente ahí existía la plaza de toros o el campo de fútbol o el antiguo velódromo? Porque no se podían construir, sabían que no se podía construir, pero ahora se ha construido y se inundan. Sí, en el fondo también muchas veces es que no queremos ver lo que el sentido común te dice, que vamos a decir de la zona de Escalona, Hormigo, Santa Cruz, todas esas urbanizaciones que se han hecho en el cauce del río. Es que lo tenemos que decir, ¿no? Sí, sí, sí. Y que es una pena que la gente tenga esos daños materiales y que obviamente se quede solamente en daños materiales, pero sí que hay que hacer una reflexión dónde se construye, cómo se construye y en qué circunstancias se construye, ¿no? Y cuando uno va a comprarse una casa, debería preguntar, yo creo, ya dónde está el río, dónde cae, por dónde cae el agua. Coincidiendo con la Dana, se hicieron públicos los mapas de inundabilidad y pensábamos que teníamos el documento del siglo, periodísticamente hablando, y no, si esto es público, o sea, no has descubierto nada, ¿no? O sea, sí que hay un mapa de inundabilidad de Toledo. Y mapas que habría que reformar también, que actualizar justo, porque es importante que eso es solamente una probabilidad. Es la probabilidad de que te vaya a caer a inundar tu casa, pero es que eso cada vez a lo mejor va a ser más a menudo, entonces hay que tener en cuenta que estar en un mapa donde la probabilidad de inundarte es de 1 partido por 500, ¿no? De cada 500 años, a lo mejor ahora ya es más a menudo. Claro. Y tienes más probabilidad de que te toque. Yo creo que hay que pedir responsabilidad de todos y cada uno, nunca mejor dicho, en su parcela. El ciudadano a la hora de decir
dónde me compro una casa, el constructor a la hora de promover, las autoridades que tienen las competencias de urbanismo, los ayuntamientos y las comunidades autónomas a la hora de decir aquí se puede construir, aquí no. Y a dar licencias. Y así seguimos subiendo hasta llegar a... Y mejoraremos, estamos mejorando mucho, ya lo Seguro verás. que sí. Pues muchísimas gracias a los dos, ha sido como siempre muy didáctico, muy pedagógico y muy actual, porque realmente, bueno, pues es que es la conversación y es la preocupación y esperemos que se quede aquí. Pero pues eso, que no nos tenemos que dejar llevar por el agua que vemos, sino que tenemos que pensar que hay algo mucho más allá. Muchísimas gracias, buenas noches. Gracias a ti. Y a todos ustedes, amigos, ha sido un programa más de Enfoque. Si les ha gustado, si les gusta el trabajo que realizamos desde aquí, desde Canal Diocesano de Televisión Toledo, les recordamos que tenemos un número de Bizum, el 10766. Allí pueden hacer nuestros donativos si quieren que sigamos adelante. Hasta la semana que viene, buenas noches.